denominado la construcción del Plan de Ayala para el siglo XXI y para hacer que esa agenda campesina, indígena, pueda ser parte de la agenda de las fuerzas progresistas y nacionalistas y democráticas del país encabezadas por Andrés Manuel, para incorporarlas en su agenda y en su programa, y para que se comprometa este candidato y estas fuerzas a llevar adelante esta agenda campesina. No se trata entonces de estar atrás de un candidato por la persona misma, sino por lo que representa en cuanto a agenda de cambios y agenda explícita de compromisos respecto a los temas, además del campo y de los migrantes. Ese es el tema que queremos hacer. El día 28 de noviembre pasado, en Ayoxustla, Puebla, un grupo de organizaciones campesinas amplio y plural, dejando a un lado nuestras diferencias y nuestras contradicciones, decidimos unir nuestras fuerzas, unir nuestros puntos de vista para construir una plataforma común y una fuerza social en el campo atrás de una bandera de reivindicaciones. Hace 100 años, Emiliano Zapata y las fuerzas del Ejército Libertador del Sur, enfrentando la dictadura porfirista, y una vez que se derrotó a las fuerzas de Porfirio Díaz y llegó Madero a la presidencia, pues ellos dijeron, bueno, no hicimos la revolución con las armas en la mano, nada más para tirar a una dictadura y poner en lugar de Porfirio Díaz a otro presidente, Francisco I. Madero, pero para que las cosas siguieran igual. Sí es cierto que era importante una revolución política para acabar con la dictadura y que se instaurara la democracia, sufragio efectivo, no reelección, pero no fue suficiente. Nosotros, ante todo, dijeron, queremos justicia, queremos tierra, recuperar la tierra que se nos fue arrebatada y tener libertad porque somos esclavos y tener democracia para decidir nosotros quién debe gobernarnos y ley. Así que fue que Emiliano Zapata, frente a la campaña de desprestigio, la guerra sucia que le hicieron a Zapata, desde el porfirismo y también desde Francisco I. Madero, para decir que eran bandoleros y que eran robavacas y que eran unos violentos, etcétera, hicieron su plan de Ayala para decir cuál era su bandera. Y ese plan de Ayala, por primera vez desde abajo, la gente de abajo estableció sus reivindicaciones, sus demandas, y bajo el plan de Ayala se hizo la revolución social en México. Si no hubiera sido por los zapatistas, los campesinos del sur, los indígenas del sur, la revolución mexicana de 1910, que costó 1 millón de muertos, nada más se hubiera reducido a una revolución política, terminar una dictadura, poner un presidente civil y hacer cada 6 años elecciones, pero para que para las cosas no cambiaran para la gente de abajo. Con ese plan de Ayala lograron constituir un derecho por primera vez, que es el derecho a la tierra, establecido en la Constitución. Por eso se regresaron tierras a las comunidades despojadas y se repartieron tierras a los campesinos sin tierra, dotando los ejidos y las ampliaciones de ejidos. Y así se repartió más de la mitad del territorio en manos campesinas e indígenas. Y después hubo un proceso de construcción de carreteras, de intento de desarrollar la educación al campo, salud. O sea, por primera vez se consideró a la gente del campo como parte del proyecto de la nación, como ciudadanos, como seres humanos con derechos. Antes estaban esclavizados, pero es un derecho que se conquistó por la lucha, por el sacrificio. Las condiciones en las cuales lucharon los campesinos en ese tiempo eran aún más difíciles de las que estamos luchando ahora nosotros. Pero ellos tomaron la decisión y no había más salida que la lucha armada y se fueron a la lucha.
y sacrificaron sus vidas y sus familias y lograron esta revolución que le dio pauta para que muchos mexicanos y mexicanas tuvieran progreso, tuvieran dignidad y vida para sus hijos. Así esto fue después de la revolución hasta 1980. Y el campo mexicano produjo los alimentos que requería el desarrollo de la nación, el crecimiento de las ciudades, la industrialización. Los pequeños y medianos campesinos de la revolución y de la reforma agraria, impulsada también por el cardenista, cumplieron a la nación, produjeron los alimentos que se requerían, y no solamente eso, sino sobraba producción que se exportaba al exterior, y esos ingresos servían para comprar máquinas, fábricas e industrias que apoyaron la industrialización. Entonces, el campo mexicano, los campesinos, los indígenas, en la historia de México han sido fundamentales. Independencia, reforma, revolución. Pero también el desarrollo industrial y la urbanización han cumplido con la producción de alimentos. Pero de 1980 a la fecha, con el neoliberalismo, en donde se decidió que los campesinos ya no eran necesarios, que la agricultura ya no era importante, que ya se iba en el marco del libre comercio y de la privatización de la economía y de la globalización, que ya era mejor importar alimentos de Estados Unidos más baratos que producirlos en México. Entonces ya se decretó que ya no eran importantes los campesinos y la agricultura. Se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte se puso en marcha en 1994, y eso ya significó la sentencia de muerte para 5 millones de campesinos y de sus familias. Y la política de expulsión, de deportación de la población rural de sus campos a los Estados Unidos. Porque no solamente se planteó que México, los campesinos ya eran incapaces de ser competitivos, de ser capaces de participar en los mercados globales, porque eran minifundistas, porque no tenían educación, porque muchos eran indígenas y no sabían español. ¿Cómo iban a competir con la agricultura de Estados Unidos en un mercado abierto? Y entonces dijo, dejemos de producir alimentos en México, importemos los más baratos de Estados Unidos, y además que se salga la gente del campo, porque son muchos y producen muy poco. Pero atrás de eso no solamente era entregar la soberanía alimentaria, sino era volver a reconcentrar la tierra, el agua, los bosques, la diversidad, los recursos minerales y muchas otras riquezas que están en territorios campesinos indígenas, volver a concentrarlos en pocas manos. O sea, una verdadera contrarreforma. Llevamos 30 años de contrarreforma, de guerra contra los campesinos, de guerra contra la agricultura mexicana. Y el resultado de eso es que más de 3 millones de campesinos han migrado en los 18 años del Tratado de Libre Comercio a Estados Unidos. Y la pobreza en el campo se ha acrecentado. Hoy estamos importando 42% de los alimentos que consume México de Estados Unidos. Antes éramos autosuficientes y teníamos excedentes para la exportación. Ahora importamos prácticamente la mitad de la comida que consumimos. ¿Saben cuánto tenemos que pagar año con año para importar esos alimentos? 25,000 millones de dólares. Tenemos que pagar para comprar los alimentos. En lugar de estar esos 25,000 millones de dólares, estar entrando a los bolsillos y a las comunidades y a las regiones rurales del país, salen del país año con año. Salen del país año con año. Generan pobreza, generan riqueza a las grandes corporaciones agroalimentarias estadounidenses, presionan
a la renta de las tierras o al abandono de las tierras o a la venta de las tierras, la gente se ve obligada a migrar. Esto es una violación a los derechos humanos, porque la migración es un derecho. Uno debe migrar o no migrar según su voluntad, no ser obligados a migrar. Ser obligados a migrar es una violación a los derechos humanos y ciudadanos. Pero se ha violado esos derechos y se ha obligado a la gente a migrar. Luego esa gente que emigra, muchos de ustedes y de sus compañeros, familiares, vienen aquí a Estados Unidos a producir alimentos que después vamos a importar. Cuando hemos demostrado que podemos producir nuestros propios alimentos en México y podemos producirlos ahora. Entonces esta es la situación de los últimos 30 años. En los últimos 30 años el gobierno decidió que el campo no era importante, ya no era importante para el desarrollo nacional y se salió. Dejó de invertir en el campo, de canalizar créditos, asistencia técnica, desapareció CONASUPO, desapareció Ban Rural, desapareció Productora Nacional de Semillas, desapareció Fertilizantes Mexicanos, Instituto Mexicano del Café, desapareció todo. Y ese vacío, ¿quién creen que lo ocupó en los últimos 30 años? Por un lado las transnacionales agroalimentarias y por otro lado las bandas del crimen organizado. Saludo entre tanto a los compañeros del FIOF que están llegando de San Diego y al compañero Iván también, a Juana. ¿Y de Tijuana también vienen? Ah, mucho gusto a las compañeras y compañeros de Tijuana. Y de Morena, Tijuana y FIOF, San Diego y Tijuana. Bien, entonces, pues los vacíos no se quedan siempre vacíos. Antes era la presencia del Estado, el compromiso de buscar progreso, de buscar desarrollo en el campo, pero de los últimos 30 años se retiró y también entonces esos espacios fueron ocupados poco a poco por las bandas del crimen organizado. Y muchas zonas rurales están bajo el control y el dominio de las bandas del crimen organizado. Pero esto no es una casualidad, sino es una consecuencia y un resultado de las políticas neoliberales en la agricultura y en toda la economía y del abandono del campo por parte del gobierno del Estado mexicano. Entonces, las organizaciones, cuando se cumplieron 100 años del Plan de Ayala, el 28 de noviembre pasado, en un homenaje a Emiliano Zapata y a los campesinos del Ejército Libertador del Sur, dijeron, bueno, en lugar de hacer un homenaje y un día y discursos y ya, pues vamos a honrar a los zapatistas construyendo entre todos y todas y desde abajo un plan de Ayala para el siglo XXI. Y es así que entonces este documento fue el que se firmó entre todas las organizaciones y también estuvo presente el compañero Andrés Manuel López Obrador y se comprometieron las organizaciones y Andrés a construir este plan de Ayala para el siglo XXI de una forma participativa. Y del 28 de noviembre al día de hoy se han hecho muchas reuniones discutiendo y enriqueciendo este documento para terminar el 10 de abril con un documento surgido del diálogo, de la reflexión y de la participación entre todos y todas. Y así, compañeros y compañeras, así como hoy está realizándose este encuentro binacional aquí en Los Ángeles, se está realizando un encuentro en Mérida para todas las organizaciones campesinas y rurales de la península de Yucatán, se está realizando un encuentro en Morelia para las organizaciones rurales del Bajío Occidente, Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Querétaro, Colima. Hace una semana hubo un encuentro en el sur del país, en Tuxtla Gutiérrez, para las organizaciones del sur del país. El 17 de marzo hubo una en Zacatecas para las organizaciones del norte. El 28, hace unos días, en Chinameca, la hacienda y el lugar donde asesinaron a Zapata.